1. Nacimiento y un apellido oculto. ¿Sabías que Francisco de Miranda no usaba su verdadero apellido? Nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas, en una familia que sufrió el desprecio de la élite colonial por ser descendientes de inmigrantes canarios. Pero este joven no se dejó doblegar. Desde joven, decidió adoptar el apellido Miranda en honor a su madre, dejando atrás el Rodríguez de Espinosa. Una decisión que simbolizaba su lucha contra el racismo y los prejuicios de su época. Desde ese momento, Francisco comenzó a construir su identidad como el hombre que soñaba con un continente libre. 2. El joven rebelde que desafió a la élite. Desde joven, Miranda era un rebelde con causa. En la Caracas colonial, ser hijo de canarios era motivo de burla y exclusión. Pero Francisco, lejos de quedarse callado, se enfrentó a la élite criolla y despreció las reglas sociales que separaban a las personas por su origen. En un enfrentamiento con las autoridades locales, dejó claro que no se dejaría pisotear. Ese carácter indomable lo acompañaría toda su vida. ¿Quién iba a imaginar que este joven rebelde sería el precursor de la libertad americana? 3. Ingreso a la Universidad de Caracas. A los 17 años, Francisco de Miranda entró a la Universidad de Caracas. Allí aprendió latín, retórica y filosofía, destacándose como un estudiante brillante, pero también problemático. Se enfrentó a sus profesores al cuestionar sus enseñanzas, algo que en esa época era imperdonable. Su expulsión no fue un fracaso, sino el inicio de su independencia intelectual. Miranda no aceptaba límites y se propuso buscar conocimiento más allá de las fronteras de su tierra natal. 4. Viaje clandestino a España. ¿Te imaginas escapar de tu tierra natal con apenas 21 años? Eso hizo Miranda en 1771. Perseguido por acusaciones de herejía, se embarcó rumbo a España. Llegó a Cádiz con una misión secreta: entrar en el ejército español y aprender todo lo necesario para, algún día, liberar a América. Así comenzó su transformación de un joven rebelde a un estratega militar que soñaba con cambiar la historia. 5. Bautismo de fuego en el ejército español. El primer gran desafío de Miranda fue en 1775. España buscaba reconquistar Argel, y Francisco se ofreció como voluntario. Durante el asedio, demostró un valor que dejó a todos atónitos. Fue herido, pero no abandonó su puesto. Aquel joven venezolano se ganó el respeto de sus superiores, aunque dentro de él ya planeaba otro tipo de batallas, las de la independencia americana. 6. Acusaciones de contrabando y traición. La ambición y la curiosidad de Miranda lo pusieron en problemas. Fue acusado de contrabandear libros prohibidos por la Inquisición, algo gravísimo en el siglo XVIII. Aunque nunca se comprobó, el escándalo fue suficiente para que su carrera en el ejército español comenzara a tambalear. Pero en vez de rendirse, Francisco decidió algo radical: huir de España y buscar refugio en las ideas revolucionarias que cambiarían el mundo. 7. Primeros contactos con revolucionarios. En Madrid, Miranda conoció un mundo que encendería su mente. Rodeado de pensadores ilustrados, escuchó por primera vez sobre las ideas de libertad, igualdad y democracia. Estas ideas comenzaron a moldear su visión de un continente americano libre de la opresión colonial. Fue en esos días cuando Francisco empezó a ver que su destino no era servir a la corona, sino desafiarla. 8. Escapa de España perseguido por la Inquisición. Imagina ser perseguido por la Inquisición. En 1783, Miranda tuvo que escapar de España después de ser señalado como hereje. Su crimen era haber leído y compartido ideas prohibidas. Huyó a Londres, donde encontró un refugio para sus sueños revolucionarios. Allí comenzaría a diseñar los planes que lo convertirían en el precursor de la independencia latinoamericana. 9. Encuentro con Benjamin Franklin. ¿Qué sucede cuando dos mentes revolucionarias se encuentran? En 1785, Miranda conoció a Benjamin Franklin en Filadelfia. Hablaron sobre libertad y estrategias para enfrentar a los imperios. Franklin, admirado por la visión de Miranda, le dijo: la independencia no es un sueño imposible, sino el destino de los pueblos valientes. Ese encuentro selló el compromiso de Miranda con la causa americana. 10. Entra en los salones de la Revolución Francesa. En 1792, Miranda se convirtió en un héroe inesperado en Francia. Recién llegado a París,
Fue recibido como un libertador y rápidamente nombrado general del ejército revolucionario. Los franceses lo admiraban por su lucha contra el colonialismo, y Miranda veía en ellos aliados para la independencia de América. La conexión era perfecta, al menos por un tiempo. 11. Defensa en Valmy, el venezolano que salvó la Revolución Francesa. ¿Sabías que un venezolano cambió el curso de la Revolución Francesa? En la batalla de Valmy, Miranda comandó las tropas que detuvieron a los prusianos. Esa victoria fue crucial para la joven república. Por un momento, Francisco fue un héroe en Europa, pero su verdadero objetivo seguía siendo liberar a América. 12. Su amistad con Danton y Robespierre. En París, Miranda compartió tertulias con los líderes de la Revolución Francesa. Danton lo admiraba, y Robespierre lo respetaba, hasta que las intrigas políticas comenzaron. Francisco se vio atrapado entre facciones y su sueño de encontrar aliados en Francia empezó a desmoronarse. Una lección amarga para el precursor de la libertad. 13. El juicio por traición en Francia. De héroe a acusado en cuestión de días. En 1793, Miranda fue señalado como traidor por los mismos franceses que lo aclamaron en Valmy. Lo arrestaron tras perder una batalla, pero no por incompetencia, sino por falta de recursos. En prisión, escribió: "Los que luchamos por la libertad siempre somos los primeros sacrificados". Fue liberado meses después, pero la experiencia lo marcó profundamente. 14. Exiliado en Inglaterra, el arquitecto de la independencia. Sin patria y sin aliados, Miranda encontró refugio en Londres. Allí, rodeado de mapas y documentos, comenzó a planificar las expediciones que liberarían a América Latina. Reunió contactos, ideó estrategias y perfeccionó un sueño que llevaba más de 2 décadas en su mente: una América libre del yugo español. En Inglaterra, Francisco pasó de ser un fugitivo a convertirse en un arquitecto de revoluciones. 15. El primer intento de independencia en 1806. ¿Te imaginas liderar un ejército con nada más que fe y determinación? En 1806, Miranda zarpó hacia Venezuela con una pequeña flota. Aunque la expedición terminó en derrota, logró algo impensable: por primera vez ondeó la bandera tricolor que simbolizaba la libertad. Ese momento marcó el inicio de una lucha que ya nadie podía detener. 16. La bandera de Miranda. ¿Por qué la bandera de Venezuela tiene 3 colores? Miranda diseñó la bandera tricolor con un mensaje poderoso: el amarillo representaba la riqueza del continente, el azul los mares que nos separan de Europa, y el rojo la sangre de los libertadores. Esa bandera no solo fue símbolo de su lucha, sino de la esperanza de toda una región. 17. Encuentro con Simón Bolívar en Londres. El joven Bolívar buscó al veterano Miranda en 1810. Ambos se reunieron en Londres, donde Bolívar lo convenció de unirse al movimiento independentista. Miranda, aunque desconfiado, vio en Bolívar el espíritu joven que su causa necesitaba. Ese encuentro marcó el inicio de una colaboración histórica que cambiaría para siempre a Venezuela. 18. El precursor lidera la Primera República. En 1811, Miranda asumió el mando militar de la Primera República de Venezuela. Pero no era una tarea fácil: enfrentaba no solo al ejército español, sino también a las divisiones internas entre los patriotas. Aún así, luchó con todas sus fuerzas por mantener viva la República, aunque las adversidades eran abrumadoras. 19. El terremoto de 1812 y el castigo divino. La naturaleza golpeó a Miranda de manera brutal. Un terremoto devastó Caracas en 1812, y los realistas lo usaron como propaganda para decir que era un castigo divino contra la independencia. Miranda, enfrentado al fanatismo religioso y a la guerra, veía como su sueño empezaba a derrumbarse. 20. Traición en la victoria. La derrota de Miranda no vino del enemigo, sino de los suyos. En 1812, algunos oficiales patriotas negociaron con los españoles y traicionaron al precursor. Esa traición selló el destino de la Primera República y puso en jaque todo por lo que había luchado. 21. La rendición de San Mateo. Ante lo inevitable, Miranda tomó una decisión dolorosa. En julio de 1812, firmó la capitulación en San Mateo para evitar más derramamiento de sangre. Aunque buscaba proteger a la población, fue señalado como un traidor por algunos de sus compañeros. Una decisión que lo condenó al ostracismo, pero que demostró su humanidad. 22. El arresto por Simón Bolívar.
La ironía más cruel, el joven que lo admiraba lo arrestó. Bolívar, junto a otros patriotas, consideró que Miranda había traicionado la causa al rendirse. Lo entregaron a las autoridades españolas, sellando así su destino. La relación entre Bolívar y Miranda terminó de la forma más trágica, con una traición. 23. Entregado a los españoles. Francisco de Miranda, el precursor de la independencia, fue encadenado y enviado a prisión. Los españoles no lo perdonaron y lo consideraron el enemigo más peligroso del imperio. Aquel hombre que soñó con la libertad de todo un continente pasaba sus días encerrado en una celda fría y oscura. 24. Prisionero en la Carraca. El último capítulo de su vida fue una tragedia silenciosa. En la prisión de la Carraca, en Cádiz, Miranda sufrió enfermedades, soledad y el olvido de muchos de sus compañeros. A pesar de todo, nunca dejó de creer en la independencia de América. 25. El precursor olvidado. Francisco de Miranda murió en 1816, a los 66 años. Abandonado por casi todos, dejó este mundo en una celda. Sin embargo, sus ideas y su lucha no murieron con él. Se convirtió en el mártir que sembró las semillas de la libertad en América Latina. 26. La revolución no me pertenece. Antes de morir, Miranda dejó una frase que resume su vida: la revolución no me pertenece, pertenece a los pueblos que la merecen. Estas palabras, llenas de desilusión pero también de esperanza, muestran la grandeza de un hombre que siempre pensó más allá de sí mismo. 27. El legado de su archivo secreto. ¿Sabías que Miranda dejó más de 60.000 documentos históricos? Sus mapas, cartas y planes revolucionarios son hoy un tesoro invaluable. Ese archivo es una prueba de que, aunque encarcelado, nunca dejó de planear la libertad de América. 28. Reconocimiento póstumo. Décadas después de su muerte, Miranda fue reconocido como el precursor de la independencia. Los mismos que lo habían criticado ahora lo veneraban. La historia finalmente le dio el lugar que siempre mereció. 29. Monumento en el Panteón Nacional. En 1876, los restos de Miranda fueron simbólicamente trasladados al Panteón Nacional. Ahora descansa junto a Simón Bolívar, el hombre que una vez lo traicionó, pero que también continuó su lucha. La historia los unió nuevamente, esta vez como símbolos de libertad. 30. El héroe que inspiró a generaciones. Hoy, Francisco de Miranda es un símbolo de resistencia y visión. Fue el primero en soñar con una América Latina independiente y libre, y su ejemplo sigue vivo. Su vida nos recuerda que, aunque los héroes caigan, sus ideas perduran para siempre.